Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora de esta intimidad del discípulo con el maestro, esta intimidad amistosa, esponsal, etcétera, todavía podría dar la impresión de que es solamente algo como externo, digamos, aunque haya ese recostarse en el pecho, pero digamos que queda fuera, aunque haya esa intimidad esponsal, pero la otra persona es diferente. Sin embargo, en todo este camino de seguimiento de Cristo, de ser discípulos suyos, de ser el discípulo amado, hay otro paso que vamos a dar ahora, que es lo que encontramos sobre todo en el capítulo 15 de San Juan, cuando Jesús, para explicar cómo es nuestra relación con Él, acude a esa imagen, parábola, alegoría, como queramos llamarlo, de la vid y los sarmientos. Aquí ya no se trata de algo externo, de una relación externa, sino de una relación mucho más profunda. Porque, claro, los sarmientos o las ramas, en el caso del árbol, no son algo que está fuera de la vid o fuera del árbol, sino que está unido vitalmente, hasta el punto de que son una sola cosa, hasta el punto de que la vida que está en la raíz, en el tronco, en la vid, en el árbol, es lo que está en cada una de las ramas, es lo que está en cada una de sus hojas, etcétera. Entonces, esta imagen, San Pablo utilizará la imagen de la cabeza y el cuerpo, que tiene otros matices, porque San Pablo sobre todo va a subrayar, sobre todo al principio, en las primeras cartas, va a subrayar los diferentes miembros para ver cómo hay diferentes carismas. Pero luego en las cartas posteriores va a subrayar no tanto la diferencia entre los miembros, sino igual el entronque de los diferentes miembros con la cabeza. En este sentido, la imagen es muy parecida. Igual que la cabeza está unida al cuerpo y a cada uno de los miembros y los vivifica, pues de manera semejante la vid, el tronco, la raíz, vivifica a cada una de las ramas. Entonces, quiere decir que es así como tenemos que contemplarnos a nosotros mismos. Dice Jesús así expresamente, yo soy la vid verdadera. ¿Ven lo del yo soy que decía? Que está constantemente repitiendo, yo soy. Mi padre es el viñador. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en mí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, es esta unión vital con Cristo que la que nos invita aquí a vivir, ¿no? A entendernos a nosotros mismos, a entender nuestra propia vida, así como inseparablemente unida a Cristo. Y repito, no simplemente por una conexión externa de amistad, de trato, de confianza, sino por una unión vital.
que será misteriosa, por supuesto, pero que es tan real, por lo menos, como puede ser esta unión de la vid y los sarmientos. De hecho, ya en estos versículos que acabo de leer, aparece esa palabrita tan querida en el Evangelio de San Juan, también en la primera carta, de permanecer. Evidentemente, no se trata simplemente de un, no sé cómo decirlo, de un, si hablamos en la perspectiva de la amistad o incluso de la esponsalidad humana, me refiero ahora, es imposible estar siempre con la misma persona. O sea, dos amigos pueden ser muy amigos, pero no pueden estar todo el día juntos. Dos esposos pueden quererse muchísimo, pero no pueden estar siempre juntos. Habrá horas en que el esposo se va al trabajo o la esposa y no pueden estar siempre juntos. Pero los sarmientos permanecen siempre en la vid, siempre, constantemente. No es que dicen, bueno, pues ahora me voy a tomar un descanso, unas vacaciones. Ahora no, no, es constante, continuo, permanente. Entonces, la unión con Cristo está llamada a ser así. Estamos llamados a vivirla sobre esta imagen de la vid. Vamos entonces a intentar desgranar un poquito, ahondar algunas de las cosas que esto implica. En primer lugar, podemos decir que este permanecer, porque Jesús dice, permanezca en mí, yo en ustedes, como yo permanezco en el Padre, etcétera. Bueno, tenemos aquí una primera cosa que es lo que podemos llamar la inhabitación. Les doy una cita del capítulo anterior, 14:23. Dice Jesús, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Por tanto, el permanecer, fíjense que se habla en un sentido mutuo, en una doble dirección. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces, la inhabitación, ¿qué es la inhabitación? Vendremos a él y haremos morada en él. Sin duda que este es uno de los dones más grandes que Cristo nos ha traído. En toda la historia de las religiones, podemos estudiar, conocer, analizar, hay siempre ese deseo de entrar en contacto, en relación con la divinidad, en darle culto, en adorarle, en pedir su ayuda, etcétera. Pero nadie podía imaginar, ninguna religión podía sospechar esta unión tan profunda que Dios realmente quiere establecer con cada persona. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Esto que algunos santos han testimoniado con una fuerza especial, una Santa Isabel de la Trinidad, por ejemplo, pero tantos otros también, que han testimoniado este hecho de que soy morada de Dios, las personas divinas habitan en mí. Solamente esto sería para volvernos locos, locos de amor, locos de gratitud, etcétera. Son cosas que sabemos, pero que tenemos que volver sobre ellas, saborearlas y examinar también cómo estoy yo viviendo. Estoy llamado a vivir este misterio de la inhabitación. Sabemos por la fe que las personas divinas habitan como en un templo en el alma en gracia. Si estoy en gracia de Dios, las personas divinas habitan en mí. Ahora, ese hecho de la inhabitación que se da en el alma en gracia, lógicamente hay muchos grados en su vivencia, igual que hay muchos grados en la amistad. Puede haber dos amigos que simplemente se juntan un rato para tomar una cerveza, o puede haber dos amigos que comparten ilusiones, proyectos, que son
como dice hace pocos días que celebramos la fiesta de San Gregorio y San Basilio, dice, éramos como, teníamos unos mismos deseos de llegar a la santidad, de ayudarnos, éramos como un alma en dos cuerpos, algo así. Bueno, pues hay muchos grados en la amistad, me refiero ahora a nivel humano. Hay muchos grados también en la vivencia de la inhabitación. Y en esto estamos llamados a crecer. Lógicamente, lo primero es tomar conciencia y recordarme a mí mismo este hecho, que soy templo de Dios, que soy templo donde las personas divinas habitan, ¿no? Y habitan, Santo Tomás, cuando habla de esto, dice, ¿para qué habitan las personas divinas en nosotros? Y responde así, para que las disfrutemos. Bueno, pues esto es, para que disfrutemos. Tenemos el cielo en la tierra, es una frase que Santa Isabel de la Trinidad repite, tenemos el cielo en la tierra. El cielo no será algo diferente. Obviamente que habrá una diferencia de grado considerable porque veremos a Dios cara a cara, pero la sustancia la tenemos ya ahora. Tenemos el cielo en la tierra. Las personas divinas habitan en nosotros. Entonces estoy llamado a vivir, a permanecer en ellas como dándome cuenta, gozándome, trayendo a la memoria con frecuencia este hecho, procurando saborearlo, gustarlo, procurando simplemente gozarme, complacerme. Hay una cosa muy bonita que uno ve cuando una mamá está con su bebé. Hay, digamos, una serie de atenciones necesarias que la mamá tiene que hacer con el bebé, alimentarlo, limpiarlo, etcétera. Pero hay toda una serie de cosas que ya no son estrictamente necesarias, que es abrazarlo, besarlo, jugar con él, etcétera. Bueno, pues esto es lo que estamos llamados nosotros a vivir con las personas divinas. Es que yo simplemente cumplo lo estrictamente imprescindible para estar en gracia y no cometer un pecado mortal. Bueno, pues eso es un mínimo, es como el estudiante que buscase aprobar con la nota justa, a ver, que me den en el 11 y ya salgo adelante y apuro. No, el buen estudiante intenta sacar un 20, ¿no? No se conforma con lo mínimo. Bueno, pues en esta relación con las personas divinas estamos llamados a vivir esa. Hay una frase muy bonita en el libro de los Proverbios, muy sugerente, donde dice que la sabiduría, que es como una personificación, un anuncio del verbo de Cristo, dice, jugaba con los hijos de los hombres. Bueno, pues a Dios le gusta jugar con nosotros, entretenerse con nosotros, para que disfrutemos de su presencia. Él le gusta estar con nosotros y a nosotros nos tiene que estar gustando estar con Él. ¿Y qué sacamos? Aunque no sacásemos nada en cuanto a cosas eh, resultados visibles, etcétera, pero es estar con Él. Esta es nuestra vocación, permanecer en Él y permitir que Él permanezca en nosotros. Entonces, el retiro puede ser también una oportunidad para examinar cómo vivo este misterio de la inhabitación, si esta conciencia de la presencia de Dios va siendo cada vez más frecuente, más espontánea, si cuando no aflora, siento que me falta algo que me falta la respiración. Bueno, pues ver cómo voy viviendo esto. Otra cosa que dice, volviendo ya al capítulo 15, dice también, habla Jesús de permanecer en su amor y permanecer en su palabra. Son dos expresiones que utiliza. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi palabra. Por tanto, permanecer en su amor, claro, de parte de Él siempre está ahí, o sea, Él nunca deja de amarnos. Entonces, ¿qué querrá decir permanecer en su amor? Querrá decir que yo no me salga de esta órbita del amor de Dios, que yo, igual que decía de su presencia, pues que yo saboree, me goce. Es curioso porque creo que hoy día, ¿no? Más que nunca,
La psicología pone de relieve la necesidad del afecto, del amor, para que el niño, el adolescente, el joven o el adulto se desarrolle eh, plenamente en su psicología. Es decir, la persona tiene una necesidad de ser amado. Pues bien, eso está ahí. Dios nos ha hecho así. Estamos hechos para el amor, creados para el amor, para ser amados y para amar. Pues bien, en el plano espiritual, pero también humano, o sea, con todas las repercusiones que tiene en nuestra humanidad y en nuestra psicología y nuestra afectividad. En el plano eh, espiritual y humano, voy a crecer cuanto más conciencia tengo de este amor de Dios. Lo que decía, ya no es una asignatura aprobada, ya que se superó y ya vamos a otra cosa. No, es que es algo en lo que tenemos que permanecer y sobre lo que tenemos que volver constantemente. Esto es lo que nos define, nos constituye, es nuestra identidad, que soy amado. Bien, entonces permanecer en su amor y permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra significa, obviamente, Cristo es la palabra, permanecer en Él, unidos a Él, pero permanecer también en cada una de sus palabras. Entonces, ver cómo voy poniendo en práctica cada una de estas palabras de Cristo. Yo creo que los que vivimos una mayor cercanía al Señor, una vida de consagración, etcétera, a veces tenemos un peligro y es que, bueno, ya como no lo sabemos, ya este evangelio ya me lo sé, ya muchas veces lo he escuchado, lo he meditado, pero nos quedamos tranquilos con eso. Pero el punto es, ¿lo estoy viviendo? ¿Puedo vivirlo mejor? Porque, claro, la palabra de Dios es tan rica, es tan fecunda, que uno no puede decir nunca esta frase del Evangelio, ya la vivo. Pero puede ser que la vivo hasta cierto punto, pero es que estoy llamado a crecer, a vivirla mejor, con más plenitud, ¿no? Entonces, permanecer en su palabra es dejar que esta palabra nos vaya vivificando, nos vaya enriqueciendo, robusteciendo, alimentando, sanando, fortaleciendo, etcétera. Permanecer en su palabra. Bien, permanecer en el Señor nos habla también de nuestra oración, que obviamente va a ser la manera concreta de nosotros entrar en esa intimidad con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Si el sarmiento permanece en la vid, pues querrá decir que nuestra oración de algún modo tiene que ser también permanente o continua. Imagínense, pues, un esposo que dijera a su esposa, eh, buenos días, te quiero mucho, y ya el resto del día se desentiende de ella. Pues lógicamente ahí aquello no funciona. Tiene que ser un afecto permanente. Bueno, la oración, nuestra relación con el Señor, está llamada a ser continua y permanente. Eh, Se utiliza a veces esta expresión que me parece que puede ser gráfica, de vida de oración. Es decir, no solamente hago tanto tiempo y después ya cumplí, me quedo tranquilo, sino una vida de oración. Me parece expresiva esa frase, vida de oración en cuanto que, primero, vivimos un estilo de vida, procuramos vivir un estilo de vida que me ayude a la oración. Y esto tiene mucha importancia porque a veces, bueno, voy a la oración y me cuesta entrar en ella. Probablemente es que no tienes una vida de oración. O sea, tu vida está en otras coordenadas. Cuando vas a la oración hay como un salto mortal que ¿cuánto cuesta entrar? Si vivo en un clima, en una vida de oración, el paso a la oración explícita se vuelve mucho más fácil. Vida de oración es también que el resto de la vida, las tareas, derivan, brotan de algún modo de la oración.
brotan de esa presencia, de esa luz, de esa gracia, de ese amor que he encontrado en el tiempo de oración explícita. Entonces, no sé, esto puede tener muchas consecuencias, aplicaciones prácticas. Por ejemplo, la seguridad. El que vive esa vida de oración experimenta una seguridad. ¿Por qué? Porque su carácter es seguro. No, porque se siente, se sabe conectado y entroncado con el Señor. Eso le da una seguridad. Por ejemplo, el buen humor, el que se sabe amado, se experimenta amado, vive después con buen humor y con alegría. Y así con tantas otras cosas. Pero entonces, esta vida de oración que prepara, que nos dispone a la oración explícita y que a la vez se deriva de esa oración explícita. Y aquí estamos llamados también a eso que sobre todo San Pablo llama la oración continua. Varias veces en las cartas repite ese oren continuamente, oren sin interrupción, también en los evangelios aparece. Bueno, ¿qué quiere decir una palabrita sobre esto de la oración continua? Evidentemente, no significa que tenemos que estar todo el día en la capilla, ¿no? Ni siquiera los que tienen una vocación de claustro, lo que llamamos vida contemplativa, ni siquiera ellos están todo el día en la capilla. No significa que todo el día tengamos que estar haciendo oraciones vocales, materiales. Ni significa eso, ni es posible, pero sí significa que permanecemos, y esto, repito, es una gracia, y esto también es algo creciente, pero estamos llamados a permanecer constantemente en su presencia. Esto es la oración continua. Es decir, no desconectar del Señor. Bueno, hay un detalle, las realidades humanas nos pueden ayudar a veces a entender estas realidades espirituales. Un detalle que a mí me llama la atención, una mamá que tiene su bebé, se va a dormir, está agotada, está cansada, duerme como un tronco, duerme profundamente, ya pueden pasar un tren al lado de su habitación, ni se entera, pero un pequeño llanto del niño despertó. ¿Qué pasa ahí? Pero si el ruido que ha hecho el tren o la bocina del bus o lo otro son mucho más fuertes y ni siquiera se enteraron, se ha despertado. Y el pequeño llanto del niño ya se despertó. Quiere decir que permanece esa conexión madre-hijo incluso durante el sueño. O sea, la madre tiene ahí como una antena que permanece unida al hijo y apenas hay un signo, se despierta. Bueno, pues esta es una imagen que nos puede ayudar a entender. Otra imagen. eh, Bueno, habrán escuchado que suena la campana de vez en cuando. Entonces, yo estoy en la casa, escucho la campana, pero tengo la conciencia, sé que hay alguien encargado de abrir la puerta. Entonces, yo escucho la campana y no me muevo, porque no es que estoy pensando en la persona que está ahí, ni estoy pensando en ella, ni acordándome de ella, pero sé que está, sé que esa persona está. Tengo conciencia de su presencia, por tanto, cuando escucho la campana, entiendo, ya hay alguien que abre, eso no va conmigo. Al revés, supongamos que suena la campana y yo pienso que no hay nadie en la casa y voy a abrir, pero sí había alguien, pero yo no lo sabía. ¿Se dan cuenta? Eh, si tengo conciencia de que está alguien, reacciono contando con que está alguien y por tanto no abro. Si sé que no hay nadie o hay alguien pero yo no sé qué hay, no sé qué está, entonces actúo como si no hubiera nadie. Bueno, pues apliquemos eso a la presencia de Dios. Si yo vivo en esta presencia de Dios, en esta oración continua, reacciono ante cualquier situación, una tentación, una dificultad, lo que sea, desde esta presencia, contando con que Dios está conmigo. Si yo no tengo esta presencia, no tengo esta oración continua,
voy a reaccionar desde mí, que será con miedo, será con desconcierto, con desesperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Reacciono solo desde mí, no contando con él. Y eso, repito, de una manera espontánea. No es que después de un rato hago una reflexión, pero Señor, tú estás conmigo, tú me vas a ayudar. No, es que espontáneamente la persona, pues igual que el niño, o sea, el niño que siente un peligro, un ruido extraño, etcétera, inmediatamente acude a la mamá, espontáneamente. No es que tiene que estar haciendo un razonamiento. A ver, hay un peligro. Yo tengo una mamá. La mamá está para proteger. Por tanto, yo debería buscar a mi mamá y acercarme a ella. No, instintivamente acude a ella, porque tiene conciencia de que está y tiene conciencia de que es más fuerte que él y le va a proteger. Conciencia espontánea, instintiva. Bueno, pues esta es la reacción que estamos llamados a tener, a crecer en ella y esto tiene que ver con la oración continua, es lo que llamamos también la presencia de Dios. Y esto, como digo, nos lleva a reaccionar y matiza todo nuestro estilo, nuestro modo de vivir y nuestro modo de reaccionar. Bien, vida de oración, oración continua. En el texto de Juan 15 encontramos otras muchas cosas. Por ejemplo, encontramos también el tema de la fecundidad, que ya lo apuntábamos en algún momento. Por dos veces dice Jesús, la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto. Y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. O sea, ayer lo decíamos ya, el fruto depende de la unión con Cristo. El sarmiento no va a dar más fruto porque sea más largo, porque tenga más hojas, porque sea más bonito. Va a dar fruto en la medida en que está entroncado en la vid. Punto. Según el tipo de sarmiento, pues dará más o menos, pero la condición fundamental, fundamental y en cierto modo única es que esté unido a la vid. Sí, después también habrá que fumigarlo, habrá que regarlo, todo lo demás, ¿de acuerdo? Pero la condición es que esté unido a la vid, fundamental. El que permanece en mí, ese da mucho fruto, mucho fruto. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo creo que la fuerza de estas parábolas de Jesús es que nos habla precisamente con la fuerza de los hechos. No son ideas, nos habla con la fuerza de los hechos, es decir, en este caso, una realidad natural, de la creación natural, como es el árbol y sus ramas, la vid y sus sarmientos, nos está mostrando con toda claridad e intensidad cómo es también en el organismo espiritual. Y por eso lo rotundo de Jesús, separados de mí no pueden hacer nada. El sarmiento separado de la vid se seca, no da fruto. Y aquí hay una cosa que nos puede llamar muy fácilmente a engaño, y es que igual que uno puede decir, bueno, pues aquí a veces con cierta frecuencia que vienen los jardineros a podar y tal, cortan una rama, tú observas esa rama y parece que no ha pasado nada, está tan verde como el resto del árbol. Pasa un día o unos días o una semana y ya no está verde. Pasan algunos días más y se secó por completo. Bueno, ¿dónde está, digo, la ilusión o el engaño en el que podemos caer? A veces uno puede dejar esta unión con Dios, dejar la oración, etcétera, y parece que no pasa nada, parece, pero ya no está siendo vivificado por el contacto con Cristo. Y en un plazo más bien corto que largo, pues esa vida se va a ir desecando, va a ir perdiendo vitalidad, se va a ir debilitando y lógicamente va a dejar de dar fruto. Entonces, no dejarnos engañar por esa ilusión de que parece que no pasa nada, porque sí pasa mucho. Bien, y más adelante, bueno, son dos adjetivos los que Jesús pone aquí respecto del fruto. Uno es
fruto abundante, y dos es fruto permanente. Los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Fruto abundante y fruto permanente. Una vez más, vemos aquí la belleza y la grandeza de la vida de los santos, que son portadores así de un fruto abundante y de un fruto duradero. No es que dieron fruto un momento, un tiempo y ya dejaron de dar fruto. Es que siguen dándolo. Desde el cielo siguen dando fruto. Su vida es una vida enormemente fecunda. Pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra. Fruto abundante, duradero, permanente. Bien, sería bueno también subrayar en este capítulo otra cosa que dice al principio, y es todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo poda, lo limpia, para que dé más fruto. Entonces aquí tenemos que mirar también este amor del agricultor divino, del jardinero divino, que nos poda. Ay, Señor, que me has quitado tal persona, que me has quitado tal cosa, que me has quitado. Dale gracias, te está podando. Este año, ese árbol que está ahí al frente, los jardineros cortaron todas las ramas, toditas, quedó solamente el tronco. Y yo le dije, ¿pero qué han hecho? Nos han dejado sin sombra. No, es que ya estaba muy viejo, entonces, pero no se preocupe que van a brotar de nuevo las ramas. O cuando hay demasiadas ramas que pueden caer, o en el caso de los árboles frutales, para que puedan verdaderamente dar fruto, hay que quitar otras ramas para que las que están den fruto lleven más fruto. Un buen agricultor sabe eso. En mi tierra donde yo nací hay mucho cultivo de olivos y eh, todos los años se hace poda. Bueno, la poda de las ramas creo que no es todos los años, pero sí hay una cosa que se hace todos los años y es que se cortan al pie del tronco, van haciendo una serie de tallos nuevos y esos se cortan todos los años. Eso hay que eliminarlos todos los años. ¿Y cómo llaman a esos tallos? Los llaman chupones, porque chupan la savia. Entonces hay que quitarlos, ¿para qué? Para que toda la savia suba, suba con fuerza al árbol y a las ramas y haya una buena cosecha. Entonces, en nuestra vida, el Señor nos poda y nosotros tenemos que colaborar en esa poda. Esto es la abnegación interior, la purificación del corazón, etcétera. Tengo que ir cortando esos chupones que chupan la vida de la gracia, que me debilitan y que, bueno, pues todos los apegos, ¿no? El apego a quedar bien, el apego a ser querido, el apego al éxito, todos los apegos que están, la búsqueda de la propia gloria, etcétera, etcétera. Todo eso nos está robando vida, robando savia e impide que las virtudes crezcan con más vitalidad, con más energía, con más intensidad. Pero entonces, veamos esto, ¿no? Cuando Dios nos quita algo, no nos quejemos, más bien démosle gracias. Gracias, Señor, porque me estás podando. Gracias, Señor, porque esto es para que yo dé más fruto. ¿Nos dolerá? Sí, probablemente, pero la mirada de fe nos dice que todo eso es expresión del amor de Dios. Bien, ahí tienen todo ese texto para meditar despacio y junto con ese quiero dejarles otro más en este rato, que es el capítulo 6. Como saben, el capítulo 6 es el llamado así discurso del pan de vida. Y lo veo muy relacionado con la anterior, porque uno, porque aparecen expresiones muy similares y
Jesús dice, por ejemplo, este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Si uno come este pan, vivirá para siempre. El pan que yo voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Hay santos que cuentan que, no sé, bueno, es un milagro, una gracia extraordinaria, que la comunión eucarística recibida permanece en ellos hasta la comunión siguiente. Bueno, pues es una gracia especial, pero aunque no tengamos esa gracia especial, eh, dice claramente que ese permanecer en Cristo, permanecer en el Padre, permanecer en Dios, está estrechamente relacionado con la vivencia eucarística. Por tanto, comer el cuerpo de Cristo es el camino más fácil, más eficaz, más rápido para poder permanecer en él también durante el día. Jesús pone aquí esta enseñanza sobre el trasfondo del maná, de lo que fue el maná para el pueblo de Israel. Y es bueno recordar un poquito lo que significó el maná para entender mejor lo que es la Eucaristía. ¿Qué era el maná? El maná era el alimento que Dios les daba en su travesía por el desierto, donde no había nada, no había nada. Entonces, por el desierto de este mundo, nosotros somos alimentados con Cristo. Y ningún alimento de este mundo es suficiente para saciar el alma del creyente. El que come de este pan no tendrá más hambre. Solamente la Eucaristía sacia. Nos es dado en el camino por este mundo. Por eso en el cielo no habrá Eucaristía. No habrá. ¿Por qué? Porque ya no hay sacramentos. Ya veremos al Señor cara a cara. La Eucaristía desaparece. Igual que el pueblo, al llegar a la tierra prometida, el maná cesa. Era un don que venía de lo alto, que caía, que venía de lo alto. Bueno, pues la Eucaristía, Cristo, Eucaristía, es el don del Padre que Él nos da cada día como fruto de su amor. Era un alimento, nos dice Éxodo 16, en que, con el cual Dios alimentaba, les daba para que tuvieran una ración suficiente. Dice, al que cogía más, no le sobraba, al que cogía menos, no le faltaba. Entonces, miren qué belleza. La Eucaristía es el alimento necesario para yo vivir cada día. Es el alimento necesario para yo afrontar los retos, las dificultades, las tentaciones, las pruebas, todo lo que tenga que venir. Es el alimento del peregrino que me proporciona lo suficiente. Sabemos que hace unos años se abrió la posibilidad de comulgar por segunda vez, en un día me refiero. La iglesia eso lo reguló, diciendo, bueno, se puede comulgar una segunda vez solo en ciertas ocasiones, ¿no? Cuando pues uno ha participado en una celebración y, bueno, pues es normal que si participa comulgue, pero como cosa habitual no se debe comulgar por dos veces. Por esto, porque es el alimento de cada día, pero tampoco conformarnos con una vez a la semana, sino que es el alimento cotidiano. Necesito la Eucaristía. Entonces, una buena pregunta que podemos hacernos es esta. ¿Siento yo este hambre de Cristo Eucaristía? ¿Lo necesito? ¿Vivo de Él? ¿Realmente me apoyo en Él? ¿Es mi fuerza?
Igual que con el alimento material, si una persona no come, se va debilitando, con el alimento espiritual, que es Cristo Eucaristía, si yo no lo como, me voy debilitando. Lo que decía antes de las ramas, quizá no lo note de manera inmediata, pero de hecho me debilito. El que me come vivirá por mí. Jesús dice, como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Es decir, la Eucaristía nos comunica el dinamismo de la vida en Cristo. Cómo vivir una vida en Cristo, cómo vivir las virtudes, comiéndolo a Él, recibiéndolo constantemente. Entonces tenemos ahí una oportunidad también para examinar cómo es, no me detengo a comentar más detalles, pero ustedes pueden leer y meditar también ese capítulo. Y tenemos, como digo, una oportunidad para examinar esta vivencia de la Eucaristía, al menos en esos dos aspectos fundamentales. En el aspecto de presencia permanente en el sagrario y en el aspecto de alimento, la comunión. ¿Cómo voy yo viviendo esta doble gracia, la frecuencia, la intensidad con la que vivo ese momento, esos momentos, el hambre con el que me acerco a la Eucaristía, cómo me preparo, cómo me dispongo? En muchos santos leemos cómo se han preparado, por ejemplo, para la comunión desde la noche antes, ¿no? Se han acostado pensando que en la mañana van a recibir a Cristo y entonces eso les ha llevado a disponer su corazón, a evitar distracciones, por supuesto, a evitar pecados. ¿Por qué? Porque voy a recibir al Señor. Quiero llegar con el traje nupcial lo más limpio posible, avivar esa hambre. Eh, Bueno, ahora el ayuno eucarístico está reducido a la mínima expresión, una hora antes. Hace no tanto tiempo no se podía comer ni beber nada desde las 12 de la noche del día antes. Es verdad que las misas eran siempre en la mañanita, ¿no? Pero bueno, pues ver también, ¿no? Cómo valoro esa parte del ayuno eucarístico, como deseo de Cristo, hambre de Cristo, cómo me dispongo, cómo valoro esa presencia, ¿no? Las comunidades religiosas que tienen normalmente el Santísimo en la casa, cómo valoro esa presencia de Cristo, vivo en la casa de Cristo, vivo con Él, convivo con Él. Si uno va a vivir unos días con su familia o con una amistad, ¿dónde estás? En casa de mi familia, en casa de tal amistad. Bueno, pues vivo en la casa de Cristo, es su casa, y vivo con Él. Bien, entonces examinar esta vivencia de la gracia eucarística y ver si somos capaces de responder como Pedro al final de ese capítulo sexto, cuando dice muchos se marcharon y Jesús les interpela, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro responde, Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, decirle al Señor y decirse a uno mismo, ¿a quién voy a acudir? Solamente tú, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el Santo. Solo tú eres el Salvador. Solamente tú eres la vida. Solamente tú eres el alimento. Esta donación que Dios Padre nos hace de su Hijo como alimento, obviamente está reclamando de nosotros una respuesta. Y la respuesta para que haya una verdadera alianza, ¿se acuerdan en Josué 24? Bueno, en la primera alianza, en Éxodo 19, el pueblo tiene que, Dios se compromete, pero el pueblo tiene que responder también a ese compromiso. Haremos todo lo que ha dicho el Señor. Y en Josué 24, cuando van a entrar en la tierra prometida, ustedes son libres de servir al Señor o de servir a los otros dioses. No, nosotros serviremos al Señor. Es decir, de parte nuestra tiene que haber un paso al frente, una ratificación, una decisión, etcétera. Bueno, yo esa la veo aquí expresada en estas bellas palabras de Pedro.
¿A quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esta adhesión personal al Señor, esta acogida del don de Dios, que es su Hijo, que es Cristo Eucaristía, está siendo nuestra respuesta personal para verdaderamente acogerle y vivir de Él y alimentarnos de Él. Bien, pues ahí tienen, entonces me parece textos suficientes y abundantes para poder meditar en este tiempo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo